Mi nombre es Elena María Calderón, y aunque hoy mi voz apenas es un susurro perdido entre las paredes, húmedas de las calles y el frío del amanecer que cae sobre los portales, hubo un tiempo en que fui una mujer distinta, una mujer que caminaba con paso firme, que saludaba con seguridad a los vecinos y que tenía una familia que decía quererme. Ahora, mientras permanezco sentada sobre un pedazo de cartón endurecido por la humedad acumulada durante innumerables noches al aire libre, escribo en un cuaderno descosido que encontré en un contenedor. Es mi único refugio contra el olvido. Cada palabra que dejo en estas páginas es una prueba de que sigo viva, incluso si el mundo hace tiempo que decidió no verme. Antes de que empiece esta historia llena de secretos, abandono y esperanza, dime desde qué país la estás viendo, y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de las siguientes partes, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo la manera en que ves a las personas olvidadas por la ciudad. Las primeras líneas que escribo en la madrugada suelen estar torcidas, porque mis dedos tardan mucho tiempo en recuperar movilidad después del frío de la noche. Sin embargo, me obligo a escribir despacio, con paciencia, como si cada letra fuese una semilla que debo plantar en esta tierra dura que se llama memoria. Sé que algún día alguien podría leer lo que dejo aquí, y aunque no espero nada del mundo, una parte de mí todavía sueña con que estas palabras puedan convertirse en un puente hacia mi pasado, hacia la vida que quedó atrapada detrás de una traición que me arrebató todo, incluso el derecho a un hogar. A veces, mientras escribo, escucho los pasos apresurados de los transeúntes que pasan junto a mí sin detenerse. Sus zapatos suenan sobre las baldosas como pequeños golpes de martillo, recordándome que la ciudad nunca descansa y que yo soy apenas una grieta en su superficie. Nadie imagina que bajo esta apariencia de mujer perdida existe una historia tan compleja como cualquier novela que se vende en las librerías más elegantes. Nadie sospecha que un día tuve una casa llena de luz, con un balcón donde me gustaba sentarme a leer mientras veía caer la tarde sobre el barrio. Nadie imagina que mi caída empezó con una mentira dicha por la persona que más amaba. Escribo estas confesiones con una mezcla de necesidad y miedo. Necesidad porque mi mente no soporta guardar por más tiempo secretos que me consumen desde dentro. Miedo porque sé que si alguien llega a leer todo lo que aquí confieso, podría juzgarme sin piedad o simplemente cerrar el cuaderno sin comprender nada. Pero debo hacerlo. Escribir me mantiene unida a lo que queda de mí. Esta madrugada, mientras el viento avanzaba entre los edificios y removía los papeles sueltos que reposaban en las esquinas, un hombre joven se detuvo a pocos metros de donde yo estaba. Sentí su presencia antes de que pronunciara palabra, porque su sombra se deslizó lentamente hacia mí, proyectándose sobre mi cuaderno. Él no parecía uno de esos curiosos que miran a los sin techo con distancia o con desprecio. Había en sus ojos un brillo extraño, como si su alma estuviera inquieta por algo más profundo que la simple compasión pasajera. Me preguntó si necesitaba agua o comida, pero antes de que yo respondiera, su mirada cayó sobre las páginas que escribía. Nunca nadie había mostrado interés en mis palabras. Nunca. Yo, acostumbrada a ocultar mi cuaderno como si fuera el único tesoro que poseo, lo sostuve con fuerza, temiendo que él quisiera arrebatármelo. No sabía si podía confiar en un desconocido, porque ya había sufrido demasiadas traiciones para creer fácilmente en la bondad ajena. Sin embargo, el joven no trató de tomarlo. Solo me pidió permiso para leer una línea, una frase, cualquier cosa que yo estuviera dispuesta a mostrar. No sé por qué acepté. Quizás fue la forma en que me habló, con un respeto al que ya no estoy acostumbrada. Quizás porque estaba cansada de cargar con una historia que pesaba más que mis propios huesos. Quizás porque una parte de mí todavía deseaba ser escuchada, aunque fuera por un extraño que desaparecería al cabo de unos minutos. Le dejé leer una sola frase, la que acababa de escribir pocos segundos antes. Era una frase que, sin yo saberlo, iba a cambiar su vida, igual que la traición cambió la mía. Él la leyó lentamente, y al terminar, levantó la mirada hacia mí con una expresión que jamás olvidaré. No era sorpresa ni miedo. Era una mezcla de reconocimiento y urgencia, como si aquella frase hubiese encajado en un rompecabezas que llevaba mucho tiempo intentando resolver. No pronunció palabra. Simplemente se quedó mirándome, respirando hondo, como si su mente,
estuviese luchando contra un descubrimiento demasiado grande. Yo tampoco dije nada. El silencio entre nosotros fue tan intenso como una conversación entera. Cuando finalmente habló, su voz tembló. Me preguntó si podía volver al día siguiente, si podía leer un poco más, si podía entender la historia completa que yo había enterrado entre estas líneas. No supe qué responderle. El miedo regresó a mi pecho con una fuerza casi insoportable. No sabía si estaba dispuesta a abrir la herida que me había llevado a estas calles. Pero entonces lo vi. Vi el brillo de determinación en sus ojos. Algo le había tocado profundamente. Algo en mis palabras había despertado una reacción que jamás había provocado en nadie. Y en ese momento comprendí que quizá, solo quizá, aquel joven podía ser la persona indicada para descubrir la verdad que yo llevaba años escondiendo. La verdad que mis propios familiares habían tratado de borrar para expulsarme de sus vidas. Él se fue sin insistir, dejándome allí con mi cuaderno sobre las rodillas, pero su mirada quedó clavada en mi mente. Supe que volvería, y supe que, cuando regresara, tendría que decidir si estaba preparada para abrir el pasado que me destruyó. Y esta es apenas la primera pieza del rompecabezas. Antes de continuar con esta historia que empezó con una simple frase escrita en un cuaderno, desgastado pero que ahora se transforma en un misterio que pocos se atreverían a leer, dime desde qué país la estás escuchando y no olvides suscribirte, porque lo que vas a descubrir hoy te hará comprender que, a veces, una sola línea escrita en una madrugada helada puede cambiar el destino de dos personas que jamás deberían haberse encontrado. Mi nombre sigue siendo Elena María Calderón, aunque la ciudad hace tanto tiempo que me ha convertido en una sombra que a veces dudo de si ese nombre todavía me pertenece. Esta mañana, después de que el joven se marchara la noche anterior con esa expresión entre confundida y sobrecogida, no pude dormir ni un solo minuto. El frío era intenso, pero no fue él quien me mantuvo despierta. Lo que no me dejó cerrar los ojos fue el recuerdo de la frase que él leyó, esa frase que salió de mí como un suspiro roto, sin que yo supiera que iba a despertar algo tan profundo en un desconocido. La frase decía: sé quién causó la desaparición de aquel niño que todos dieron por perdido porque ese niño era la última razón por la que mi familia me expulsó de su vida. Cuando él la leyó, noté cómo su cuerpo se tensó. Vi cómo sus dedos temblaron ligeramente mientras sostenía el cuaderno con cuidado, como si temiera dañarlo. Lo observé mientras su mente luchaba por comprender, mientras sus ojos parecían buscar algún destello de verdad o de mentira en mi rostro. Yo sabía perfectamente por qué esa frase lo había dejado sin palabras. Esa historia fue titular en los periódicos durante semanas, y aunque el tiempo había llevado ese caso a la sección de recuerdos olvidados, sabía que seguía vivo en la memoria de muchos, especialmente de aquellos que habían perdido algo en él. Esta mañana, cuando él regresó, yo ya estaba despierta, sentada en el mismo lugar donde me había encontrado la primera vez. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras que anunciaban lluvia, y mi cuaderno seguía en mis manos, casi como si temiera que si lo dejaba solo por un instante, la verdad desaparecería. Él se acercó sin prisa, pero con una firmeza clara, como si hubiese tomado una decisión durante la noche, una decisión que no tenía vuelta atrás. Se sentó frente a mí, y aunque las calles estaban casi vacías, él hablaba en voz baja, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Me pidió que le explicara la frase. No me lo exigió, no me obligó, solo lo pidió con una mezcla de respeto y urgencia, y por un momento pensé en guardar silencio, en proteger la historia que me había destrozado, pero también pensé en lo que vi en sus ojos el día anterior. No era simple curiosidad, había algo más, algo que quizá tenía que ver con su propia vida. Respiré hondo. Mis manos temblaban un poco mientras sostenía el cuaderno, pero mi voz logró salir. Le expliqué que la historia de aquel niño perdido no era algo que yo hubiese leído en los periódicos, ni escuchado en conversaciones ajenas. Era algo que formaba parte de mi vida desde mucho antes de que la tragedia saliera a la luz. Ese niño, al que todos daban por desaparecido, era hijo de una persona muy cercana a mí. Yo no era su madre, pero tenía un vínculo con él que su familia jamás aceptó, un vínculo que despertó celos, resentimientos y la necesidad de borrarme de sus vidas cuando las cosas empezaron a torcerse. Le conté que el niño no había desaparecido por accidente.
Nada de lo que se dijo en los periódicos era cierto. La versión oficial hablaba de un secuestro misterioso, de teorías que iban desde bandas criminales hasta redes clandestinas. Pero la verdad era mucho más sencilla y, a la vez, mucho más cruel. Le dije que la última persona que vio a ese niño con vida fue alguien que jamás habría debido acercarse a él, y que esa persona todavía seguía viviendo tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido, mientras yo era la que había pagado el precio del silencio. El joven me escuchaba sin interrumpirme. Sus ojos no se movían de los míos. En un momento, noté algo extraño. Una sombra cruzó su mirada, como si una parte de lo que yo decía lo tocara de manera personal. Le pregunté si estaba bien, pero él negó con la cabeza y me pidió que continuara, incluso si la historia le resultaba demasiado pesada. Entonces, continué. Le conté que, después de la desaparición del niño, mi familia decidió que la única manera de proteger su reputación era culparme. No de manera directa, claro, pero sí insinuando que mi presencia, mis decisiones y mis palabras habían contribuido al caos. Fui expulsada de mi propia casa con solo una maleta vieja y la amenaza silenciosa de que, si decía algo, las consecuencias serían peores. La gente me volvió la espalda. Mis amigos desaparecieron. Mi nombre se convirtió en un susurro incómodo. Y así, poco a poco, fui cayendo hasta llegar a esta calle. Cuando terminé de hablar, el joven bajó la mirada y se quedó en silencio durante largos segundos. Era evidente que algo dentro de él estaba ardiendo, algo que no quería decirme todavía. Entonces, levantó la vista y me dijo una frase que jamás pensé escuchar. Me dijo que él conocía ese caso, no porque lo hubiese leído en un periódico o visto en la televisión. Lo conocía porque aquel niño perdido era su hermano. Las palabras cayeron entre nosotros como una piedra lanzada a un lago inmóvil. Sentí que el aire se volvía más denso, más pesado. Lo observé con incredulidad, sin saber si creerle o si pensar que el destino estaba jugando una mala broma. Pero en sus ojos había una verdad demasiado profunda como para ser inventada. Me dijo que su familia siempre le había ocultado muchos detalles, que había crecido con versiones inconsistentes, con silencios incómodos, con puertas cerradas cada vez que preguntaba demasiado. Y ahora, al leer mi frase, algo en su interior había encajado con una fuerza que lo había dejado sin aliento. Yo no supe qué responder. Mi corazón palpitaba con una mezcla de miedo y responsabilidad. Nunca imaginé que la primera persona en encontrar mi cuaderno sería alguien tan directa y dolorosamente conectado con mi pasado. Él me pidió que siguiera contándole todo. Me dijo que, aunque su familia siempre había tratado el tema como algo prohibido, él necesitaba saber la verdad completa. Me dijo que llevaba años buscando respuestas que nadie quería darle. En ese momento comprendí que ya no podía esconderme, que mis palabras ya no eran solo un desahogo en un cuaderno abandonado. Ahora eran la llave para un joven que llevaba años viviendo con sombras y medias verdades. Y así, mientras la primera gota de lluvia caía sobre el cuaderno, supe que esta historia apenas estaba empezando de verdad. Ni él ni yo éramos conscientes de que lo que vendría después sería mucho más grande, mucho más peligroso y mucho más revelador de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para enfrentar. Antes de que continúes escuchando esta historia que se vuelve cada vez más oscura y más profunda, con cada palabra que sale de mi memoria, dime desde qué país me estás viendo y asegúrate de suscribirte, porque lo que estás a punto de descubrir en esta parte revelará un secreto que fue escondido durante muchos años por una familia dispuesta a sacrificar a cualquiera con tal de proteger su nombre. Hoy comenzarás a entender por qué mi vida se convirtió en un pozo del que nunca pude salir. Mi nombre es Elena María Calderón, y mientras la lluvia continuaba cayendo lentamente sobre mí, cuaderno, formando pequeños círculos de humedad que amenazaban con borrar algunas palabras, sentí que algo dentro de mí se removía con una fuerza que no experimentaba desde hacía demasiado tiempo. El joven, cuyo nombre aún no sabía, pero cuya mirada ya conocía mejor que la de muchos familiares, permanecía allí sentado frente a mí, sin apartar la vista. Él era hermano del niño, desaparecido, del niño que marcó mi destino. Esa verdad, dicha con una serenidad extraña, me dejó sin aire durante varios segundos. No esperaba que la primera persona que mostrara interés en mi historia
estuviera directamente entrelazada con mi pasado roto. Era como si el mundo, después de tantos años ignorándome, hubiera decidido regresar todo de golpe, con una intensidad capaz de desbordar a cualquier persona que hubiera vivido demasiado tiempo cargando secretos. La lluvia golpeaba el suelo con un ritmo constante, y cada gota parecía marcar un compás que me empujaba a seguir hablando, aunque una parte de mí quisiera encerrarse de nuevo en el silencio. El joven me dijo, con una voz que mezclaba contención y desesperación, que su familia nunca hablaba del caso de su hermano, que cuando él preguntaba, cambiaban de tema o repetían la misma historia vacía que los medios habían difundido durante semanas. Un niño desaparecido bajo circunstancias misteriosas. Un caso sin resolver que se perdió entre los miles de sucesos que el tiempo sepulta. Pero ahora, al escucharme a mí, al verme allí sentada en la calle, con un cuaderno en las manos y una verdad que nadie quería aceptar, él sintió que finalmente había encontrado la pieza que llevaba años buscando. Respiré hondo antes de decir la siguiente parte. Mis palabras no solo iban a abrir viejas heridas, sino que también iban a revelar un nombre que durante mucho tiempo había sido protegido por el silencio de toda una familia. Le conté que la última persona que vio al niño con vida fue su propio tío, el hermano menor de su padre, un hombre que siempre había tenido dos caras, una amable, generosa y cortés frente al mundo, y otra ambigua, impredecible y oscura detrás de las puertas cerradas. Yo conocí ambas, y por haber conocido la segunda, fui descartada como si mi existencia fuese un estorbo. El joven abrió los ojos con una mezcla de incredulidad y dolor. Me dijo que su tío siempre había sido una figura querida en la familia, que era el que contaba historias divertidas en las reuniones, el que llevaba regalos, el que parecía preocuparse por todos. Nunca había mostrado un solo indicio de maldad ante él. Pero cuando mencioné su nombre, la expresión del joven cambió de inmediato. Era una expresión que no se puede fingir. Una expresión que solo puede surgir cuando la verdad empieza a encajar con cosas que uno ha sentido durante años, pero que nunca pudo explicar. Continué diciéndole que yo estuve presente el día que el niño desapareció, no como protagonista, sino como testigo que no debería haber visto lo que vio. En aquella época, yo formaba parte del círculo cercano de la familia. Estaba unida a ellos por circunstancias que no necesito detallar ahora, pero basta decir que era alguien que conocía sus casas, sus rutinas y sus secretos. El día de la desaparición, el niño había quedado al cuidado del tío durante unas horas. Su familia confiaba plenamente en él. Nadie imaginó que algo podría salir mal. Yo estaba allí porque había llevado unos documentos y me dijeron que pasara, que no tardarían en atenderme. Nunca pensé que sería testigo de una conversación que jamás debió haber escuchado. Desde la habitación contigua, escuché cómo el niño lloraba y repetía que no quería acompañarlo a ese lugar. Una frase tan simple, pero que en aquel momento me heló la sangre. Los niños no inventan miedos tan específicos sin motivo. Cuando escuché el tono con el que el tío trató de calmarlo, supe inmediatamente que algo estaba fuera de lugar. No era la voz de un adulto intentando tranquilizar. Era la voz de alguien intentando dominar una situación que se le escapaba de las manos. Me acerqué a la puerta entreabierta y vi algo que jamás pude olvidar. El niño estaba abrazando su propio brazo con fuerza, temblando, mientras el tío, con una paciencia inquietante, le decía que debía guardar silencio, que si hablaba, nadie le creería. Esa frase me atravesó como un cuchillo, porque supe que no era la primera vez que se la decía. Intenté intervenir, pero antes de poder hacerlo, el tío me descubrió. En ese momento, su rostro cambió por completo. Ya no era el hombre encantador que todos conocían. Era alguien distinto, alguien capaz de lo que más tarde ocurrió. Me obligaron a salir de la casa de inmediato, con amenazas veladas que luego se transformaron en decisiones drásticas. Y horas después, como si el destino quisiera desmoronar todo al mismo tiempo, anunciaron la desaparición del niño. No hubo rastros, no hubo explicaciones, y, lo más inquietante, no hubo preguntas incómodas dirigidas hacia el tío. Todo fue maquillado con una precisión casi calculada. Cuando terminé de hablar, el joven se llevó las manos a la cara. No lloraba, pero su respiración se había vuelto entrecortada,
como si su cuerpo estuviera tratando de procesar una verdad que había estado enterrada durante años. Me dijo que siempre había sentido que había algo que no encajaba en esa historia, que había detalles que le escondían, que cuando era pequeño, su tío nunca lo dejaba jugar solo, pero a la vez había una incomodidad que él no sabía explicar. Dijo que su madre cambiaba de tema cada vez que él mencionaba el nombre de su hermano perdido. Yo lo escuché en silencio, sabiendo que mis palabras no solo lo estaban liberando, sino también rompiendo algo dentro de él. La verdad tiene ese poder. A veces cura, pero siempre hiere primero. El joven me pidió que siguiera contándole cada detalle, cada recuerdo, cada verdad que yo hubiera guardado. Dijo que necesitaba saber qué pasó exactamente, dónde estaba su hermano en ese momento, por qué nadie habló, por qué la historia fue enterrada como si nunca hubiese ocurrido. Y mientras la lluvia arrecia y la ciudad sigue su ritmo indiferente, comprendí que en la cuarta parte tendría que revelar la verdad más dura. ¿Qué ocurrió después de aquel momento en la casa? ¿Cómo el tío logró ocultar todo? ¿Y qué papel tuvo la familia en ese silencio que destruyó mi vida? Esa noche, después de llevar a Elena al centro de acogida, Daniel no pudo dormir. Las imágenes de la mujer sentada en el suelo, aferrada a su diario como si fuera lo único que aún le pertenecía, le regresaban una y otra vez. Había algo demasiado injusto, demasiado roto, algo que no dejaba en paz su conciencia. A la mañana siguiente regresó al centro sin avisar. El pasillo olía a café barato y desinfectante. Una trabajadora social lo reconoció. ¿Buscas a la señora Elena?, preguntó. Ha estado escribiendo toda la noche. No quiso dormir. Daniel entró a la pequeña sala donde ella estaba. Elena estaba acurrucada en una silla, envuelta en una manta fina. El cuaderno estaba abierto sobre sus rodillas. Su mano temblorosa seguía escribiendo aunque sus ojos estaban rojos por el cansancio. Él habló con suavidad. Elena, soy yo, Daniel. Ella levantó la vista lentamente, como si le costara enfocar. Pensé que no volverías, susurró. Daniel sintió un golpe en el pecho. Ese tono era la voz de alguien que había sido abandonada demasiadas veces. No pienso dejarte, respondió sin dudar. Quiero ayudarte. Elena apretó el diario contra su pecho. Ayer, cuando me escuchaste leer, no te conté todo. No todo está escrito. Hay recuerdos que me duelen tanto que prefiero que sigan enterrados. Daniel se sentó frente a ella. No tienes que forzarte, pero si quieres hablar, estoy aquí. Elena tragó saliva. Su voz comenzó a quebrarse. Antes de quedarme en la calle, yo tenía una familia, un hijo. Daniel no se sorprendió. Lo había imaginado. Pero el dolor en su rostro le mostró que la historia sería mucho peor de lo que podía imaginar. Me echaron, continuó ella. Mi propia hija, mi propia sangre, dijo que yo ya no servía para nada, que mis olvidos, mis confusiones, mis caídas, eran una carga. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. Me dejó en la calle como si fuera basura, como si todos mis años de trabajo, mis sacrificios, no valieran nada. Daniel sintió rabia, una rabia fría, protectora. Nadie merece eso. Elena abrió el diario y señaló una página arrugada. Era una dirección escrita torpemente, como si la hubiera anotado mientras huía. Es de mi hijo menor, Tomás. No sé si vive allí todavía. No sé si me recordará. No sé si... Su voz se quebró. Si me querrá. Daniel tomó el cuaderno en sus manos con firmeza. Lo vamos a averiguar. No te dejaré sola en esto. Elena lo miró con miedo, pero también con la tenue luz de una esperanza casi olvidada. ¿Y si no me quiere ver?, preguntó. Daniel respondió sin apartar la mirada. Entonces encontraremos a alguien que sí quiera. Pero lo primero es recuperar tu vida. Tu historia no terminó en aquella calle. Elena cerró los ojos, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no estaba tratando de deshacerse de ella. Daniel se levantó. Prepárate, Elena. Hoy empezamos a buscar. No por obligación, sino porque tú mereces volver a casa. Ella apretó el diario contra su corazón y asintió. El miedo seguía allí, pero algo más fuerte comenzaba a despertarse. La esperanza. Aquel amanecer, cuando las primeras luces comenzaron a deslizarse entre los edificios grises de la ciudad, Daniel y Elena salieron del centro de acogida. La calle estaba húmeda por una llovizna que había caído durante la madrugada,
y el aire tenía ese aroma a tierra mojada que anunciaba un día largo, incierto, y de algún modo difícil de explicar, esperanzador. Elena avanzaba despacio, con pasos cortos, como si cada movimiento la obligara a luchar contra un miedo que llevaba demasiado tiempo clavado dentro de ella. Daniel caminaba a su lado, atento a cada gesto suyo, consciente de que aquel viaje no era un simple paseo, sino una confrontación directa con un pasado lleno de heridas abiertas. La dirección que tenían no quedaba demasiado lejos, pero para Elena parecía un océano entero. Cada calle que cruzaban removía recuerdos, cada sonido urbano le devolvía escenas que intentaba olvidar. Cada rostro desconocido la hacía pensar que su hijo podría haber cambiado hasta volverse irreconocible. Daniel notó su respiración temblorosa y trató de tranquilizarla hablando con un tono cálido y pausado. «No vamos a apresurarnos, Elena. Caminaremos a tu ritmo. Si en algún momento necesitas detenerte, lo hacemos». Ella asintió sin mirarlo. Sus manos apretaban el diario con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Para ella, aquel cuaderno era más que papel. Era su única certeza, su única forma de demostrar que su vida había existido de verdad, que no era un fantasma caminando entre desconocidos, que todavía quedaba algo suyo que no se había roto del todo. Mientras avanzaban, Elena comenzó a hablar casi en un susurro, como si las palabras se escaparan, sin que ella pudiera controlarlas. Cuando Tomás era niño, siempre me decía que jamás me dejaría sola. Era un muchacho sensible, de esos que te abrazan sin que se lo pidas. Pero cuando crecieron, mis hijos cambiaron, o quizá fui yo la que cambió demasiado rápido. Daniel no interrumpió. Sabía que Elena necesitaba sacar todo aquello a la luz. Mi hija mayor, Inés, era fuerte, decidida, segura de sí misma. Siempre me reprochaba mis olvidos, mis despistes, mis miedos. Un día me dijo que yo era un peso muerto que arrastraba su vida y que no pensaba sacrificarse por una madre que ya no podía valerse por sí sola. Elena respiró hondo, intentando controlar las lágrimas, pero su voz seguía quebrándose. Tomás intentó defenderme. Recuerdo la última vez que discutieron. Él gritaba que yo era su madre, que no podía quedar en la calle, que todavía podía recuperarme. Pero Inés insistía en que lo mejor para todos era alejarme, enviarme a un sitio donde no estorbara. No sé qué pasó después. Fue como si me sacaran de mi propia casa sin darme tiempo a entender nada. Cuando me quise dar cuenta, estaba en la calle, con una bolsa de plástico y sin saber a dónde ir. Daniel sintió un nudo en la garganta. Había escuchado historias duras en su vida, pero ninguna como aquella, narrada por una mujer que todavía llevaba la herida abierta y sangrante. Siguieron caminando, y la ciudad comenzó a cambiar de aspecto. Las calles amplias dieron paso a pasajes más estrechos, edificios antiguos con fachadas desconchadas, balcones llenos de ropa tendida, vecinos que se saludaban desde las ventanas. Era un barrio humilde, pero vivo, lleno de historias y de gente que luchaba cada día por salir adelante. Daniel sintió que ese entorno encajaba más con la imagen que tenía del hijo menor de Elena, alguien sensible, alguien que no buscaba riqueza, sino un lugar donde construir algo propio. Cuando llegaron a la calle de la dirección, Elena se detuvo en seco. El edificio era viejo, pero estaba cuidado. Tenía una puerta de madera oscura, unas escaleras estrechas y un pequeño balcón en el primer piso con plantas desordenadas que crecían como si tuvieran vida propia. «Es aquí», dijo ella con un hilo de voz. Su mirada estaba fija en los balcones, como si esperara ver aparecer a un muchacho que ya no era un muchacho. Daniel notó su temblor y colocó una mano en su hombro. «Estoy contigo. No voy a dejarte sola en esto». Subieron las escaleras despacio, uno a uno, como si subieran hacia un destino que podía romperles o salvarlos. Cuando llegaron al piso, había una alfombra vieja frente a la puerta y un pequeño papel doblado debajo. Daniel se inclinó y lo tomó. Era un recibo de supermercado a nombre de Tomás Ruiz. Elena se llevó la mano al pecho. «Vive aquí, sigue aquí», susurró. «Dios mío, sigue aquí». Daniel respiró hondo y llamó a la puerta. El sonido retumbó en el pasillo silencioso. Esperaron unos segundos, pero nadie respondió. Llamó de nuevo. Nada. Elena tragó saliva, aterrorizada ante la idea de que su hijo pudiera no estar, o peor, que estuviera dentro, y eligiera no abrirle.
Daniel, intentando mantener la calma, habló. Puede que esté trabajando, o en la compra, o dando un paseo. No vamos a rendirnos. De repente un vecino salió de un piso cercano. Era un hombre mayor, delgado, con gafas gruesas y un bastón de madera. Miró a Daniel y luego a Elena, como si intentara recordar algo. ¿Buscan a Tomás?, preguntó. Elena se giró tan rápido que casi pierde el equilibrio. Sí, soy su madre. El hombre levantó las cejas, sorprendido. Ah, así que usted es... Bueno, él habló mucho de usted hace un tiempo, pero luego dejó de hacerlo. Parecía triste, como si hubiera perdido algo que no sabía cómo recuperar. Elena comenzó a llorar, no de tristeza, sino de un miedo feroz mezclado con una esperanza, desesperada. ¿Sabe dónde está ahora? El vecino asintió lentamente. Lo vi salir hace un rato con una maleta pequeña. Dijo que iba a viajar, no sé a dónde, pero mencionó algo sobre arreglar asuntos del pasado. Daniel sintió que el corazón de Elena se detenía por un instante. ¿Perdidos?, susurró ella. ¿Se ha ido por mi culpa? El vecino negó con la cabeza. No, señora. Creo que se fue para encontrar algo. Quizá para encontrarla a usted. Las piernas de Elena fallaron y Daniel tuvo que sostenerla. Ella lloraba en silencio, con un llanto profundo que llevaba años queriendo salir. Daniel apoyó su frente contra la suya y dijo: «No hemos llegado hasta aquí para rendirnos. Si Tomás salió a buscarte, entonces vamos a encontrarlo. Te lo prometo». Elena apretó el diario contra el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas no eran solo de miedo. Eran lágrimas de un anhelo que volvía a despertarse, de un amor que nunca se había apagado. El camino no acababa allí, solo acababa de comenzar. Aquel descubrimiento sobre la partida repentina de Tomás dejó a Elena en un estado de confusión tan intenso que parecía que su mente no lograba decidir si debía sentir una punzada de esperanza por saber que su hijo aún la recordaba, o un miedo abrasador ante la posibilidad de que lo hubieran perdido justo en el momento en que lo tenían más cerca que nunca. Por lo que Daniel, entendiendo la fragilidad emocional que envolvía a la mujer como un manto oscuro y pesado, la sostuvo del brazo con una firmeza cálida y protectora mientras la ayudaba a bajar las escaleras del edificio, con pasos lentos y cuidadosos, como si cada peldaño exigiera una decisión vital que podía marcar el destino de ambos. Una vez fuera, la calle parecía distinta, no por un cambio físico. Las fachadas seguían siendo las mismas. El aire olía igual a humedad y pan recién horneado de la panadería cercana, sino porque Elena la observaba ahora desde un lugar diferente de su alma, un lugar donde por primera vez, desde hacía mucho tiempo, surgía un pequeño rastro de propósito, aunque ese propósito estuviera cargado de incertidumbre y de temor a que todo pudiera desmoronarse de un instante a otro, tal como había ocurrido el día en que fue expulsada de su hogar. Daniel, deseando actuar con rapidez pero sin precipitación, comenzó a hacer preguntas al vecino que aún se encontraba en la puerta del edificio, y el anciano, viendo el estado en el que se encontraba Elena, habló más despacio, como si quisiera asegurarse de que cada palabra llegara a ella sin hacerle más daño del necesario, explicando que había visto a Tomás salir temprano esa mañana con una maleta pequeña y una chaqueta gruesa, que parecía nervioso pero decidido, y que mencionó que necesitaba viajar para enfrentar algo que había postergado demasiado tiempo, como si la ausencia y la culpa lo hubieran alcanzado finalmente. Esa frase resonó dentro de Elena como un eco doloroso que le recordaba que su hijo había cargado en silencio con una culpa que no le correspondía, porque si bien ella había sufrido la crueldad de ser abandonada por su hija mayor, Tomás había sido testigo impotente de aquella injusticia, lo que posiblemente lo marcó para siempre, y la idea de que él hubiera vivido con el peso emocional de no haber estado allí para protegerla desgarraba el corazón de Elena de una manera casi insoportable. Sin perder más tiempo, Daniel tomó la iniciativa y propuso regresar al centro de acogida para que Elena descansara un momento mientras él intentaba averiguar si Tomás había comprado algún billete de tren o de autobús en los alrededores. Pero Elena, con una determinación que Daniel no le había visto jamás, negó con la cabeza y, aunque su voz temblaba, dijo que no pensaba reposar ni un segundo más mientras existiera la más mínima posibilidad de encontrar a su hijo antes de que desapareciera de nuevo.
porque ya había perdido demasiados años, demasiadas oportunidades y demasiados fragmentos de su propia vida como para dejar escapar la que quizá era su última opción de recuperar lo que el destino le había arrebatado. Daniel, admirando esa fuerza que surgía de un lugar hondísimo dentro de ella, aceptó continuar, y, juntos, se dirigieron hacia la estación de autobuses que quedaba a unos 15 minutos caminando, siguiendo las indicaciones del vecino que, según dijo, había visto a Tomás caminar hacia esa dirección con paso acelerado, como si intentara huir de un pensamiento que lo perseguía, o como si se dirigiera hacia algo que llevaba mucho tiempo posponiendo y que finalmente se había vuelto inevitable. La estación estaba abarrotada de gente, un caos de voces, maletas y anuncios por megafonía que se mezclaban en una sinfonía confusa que hubiera sido insoportable para Elena en cualquier otro momento. Pero ahora, ella avanzaba con los ojos muy abiertos, observando cada rostro, cada gesto, cada posible señal que pudiera indicar que su hijo había estado allí, y Daniel, viendo su ansiedad, tomó el diario de Elena con delicadeza para protegerlo de la lluvia fina que comenzaba a caer, mientras se acercaba a una ventanilla para preguntar si alguien con el nombre de Tomás Ruiz había comprado un billete recientemente. La empleada buscó en el ordenador con una apatía profesional que contrastaba cruelmente con la tensión emocional que vivían Daniel y Elena, pero después de unos segundos levantó la vista y dijo que sí, que un hombre con ese nombre había comprado un billete esa misma mañana, uno con destino a una pequeña ciudad costera situada a varias horas de allí, un lugar conocido por su tranquilidad, sus calles estrechas y la brisa marina que parecía limpiar el alma de quienes buscaban empezar de nuevo. Elena sintió que sus piernas flaqueaban y Daniel tuvo que sujetarla una vez más, porque la idea de que su hijo hubiera viajado a un lugar tan lejano podía significar dos cosas completamente opuestas: que Tomás estaba huyendo del dolor o que estaba acercándose a un recuerdo que necesitaba sanar, y cualquiera de esas razones podía ser el hilo que los guiara o la barrera que los separara para siempre. Daniel, intentando mantener la calma, preguntó a la empleada si aún quedaban billetes disponibles para ese destino, y la mujer, tras revisar unos instantes, respondió afirmativamente, diciendo que quedaban pocos y que el siguiente autobús saldría en menos de media hora, lo que obligaba a Elena a tomar una decisión inmediata, una decisión que podría cambiarlo todo. Elena respiró profundamente, levantó la mirada hacia Daniel y dijo con una voz llena de miedo, valentía, desesperación y esperanza entremezcladas: no quiero perderlo otra vez, vamos. Daniel asintió sin dudar y tras comprar los billetes, llevaron a Elena hasta la zona de embarque, donde ella se sentó en un banco metálico con el diario entre las manos, acariciando su cubierta como si fuera un talismán que la protegía del abismo emocional en el que vivía, mientras Daniel se mantenía de pie a su lado, vigilando cada movimiento, cada anuncio, cada detalle, como si fuera un guardián que hubiera asumido que la misión de reunir a esa familia rota dependía únicamente de su capacidad de mantenerse firme. Cuando finalmente subieron al autobús, Elena se acomodó junto a la ventana y mientras observaba, las gotas de lluvia deslizarse por el cristal como pequeños espejos del pasado, abrió su diario y comenzó a escribir, porque sentía que cada pensamiento, cada recuerdo y cada miedo necesitaba quedar registrado antes de enfrentarse a su hijo, como si el papel pudiera absorber parte del dolor que ella aún no sabía poner en palabras. Daniel, sentado a su lado, la observó con respeto y un profundo sentimiento de responsabilidad, y se dijo a sí mismo que no permitiría que Elena llegara hasta el final de ese viaje sola, porque la vida ya había sido suficientemente cruel con ella, y era hora de que alguien, al menos una vez, la acompañara sin pedir nada a cambio. El autobús se puso en marcha, y mientras la ciudad se alejaba lentamente, una sensación poderosa comenzó a formarse entre ambos, una mezcla de incertidumbre, expectativa y un presentimiento casi profético de que lo que les esperaba en aquel lugar costero no sería simplemente un reencuentro familiar, sino algo mucho más profundo, más doloroso y más revelador. Algo que podría explicar no solo por qué Tomás se había marchado, sino también por qué la propia vida de Elena había tomado un rumbo tan devastador. Aquella carretera no solo los llevaba hacia un hijo perdido,
los llevaba hacia una verdad largamente enterrada. El viaje hacia la ciudad costera duró varias horas que para Daniel y Elena se hicieron interminables. No porque el trayecto fuera incómodo, ni porque el autobús avanzara demasiado despacio, sino porque cada kilómetro que recorrían parecía remover capas completas del pasado que Elena había intentado sepultar sin éxito, y al mismo tiempo parecía acercarlos a una verdad que Daniel intuía que sería mucho más compleja y dolorosa de lo que ambos estaban preparados para enfrentar, especialmente porque la determinación con la que Tomás había abandonado su hogar aquel mismo día indicaba que él también llevaba dentro una tormenta emocional que podía terminar estallando en cualquier momento, cuando madre e hijo volvieran a encontrarse frente a frente después de una separación tan brutal y traumática. Mientras avanzaban por carreteras vacías rodeadas de campos infinitos, donde el viento golpeaba los trigales y generaba olas doradas que se movían como si fueran un mar antiguo, Elena permanecía con la mirada perdida en el paisaje, aunque en realidad no veía nada de lo que tenía ante sus ojos, porque todo su mundo interior estaba ocupado por un torbellino de recuerdos que regresaban uno tras otro, recuerdos que se mezclaban con temores y esperanzas que la hacían estremecerse constantemente, como si cada parte de ella estuviera intentando prepararse para una conversación que había esperado durante demasiado tiempo, una conversación que podría sanar la herida más profunda de su vida, o por el contrario, abrirla de nuevo hasta dejarla sangrando por completo. Daniel, sentado a su lado, observaba cada gesto de Elena con un respeto silencioso, comprendiendo que la mujer atravesaba un territorio emocional muy frágil, y aunque él no era su familia ni formaba parte de su pasado, había asumido de una manera casi instintiva la responsabilidad de acompañarla hasta el final del camino, no solo porque la había encontrado abandonada en una acera lluviosa y había leído fragmentos de su diario que le revelaron una vida rota de una forma que ninguna persona merecía, sino porque algo en su interior le decía que, si no lo hacía él, nadie más lo haría, y permitir que Elena viviera el resto de sus días sin encontrar respuestas sería una injusticia demasiado grande como para aceptarla en silencio. Cuando finalmente el autobús dejó atrás la autopista y se adentró por carreteras más estrechas, bordeadas por árboles que formaban túneles naturales, la luz del día comenzó a cambiar, y un tono anaranjado cubrió el cielo, como si el sol estuviera anunciando la llegada a un lugar cargado de historias, de secretos familiares y de decisiones que habían cambiado vidas completas, lo cual encajaba demasiado bien con aquella ciudad costera que se extendía poco a poco ante ellos, revelando callejuelas empedradas, casas antiguas con fachadas descascaradas que parecían conservar la memoria de los habitantes que las habían ocupado durante generaciones, y un océano inmenso que se abría al fondo, como un espejo turbio, donde se reflejaban las vidas de quienes buscaban consuelo en sus orillas. Cuando el autobús se detuvo finalmente en la estación, Elena sintió que el corazón le daba un vuelco, no solo por el cansancio acumulado o por el largo viaje, sino porque sabía que cada paso que diera en aquella ciudad la acercaría más a su hijo, pero también la acercaría a una verdad que había temido durante años, la posibilidad de que Tomás hubiera construido una vida sin ella, que no quisiera verla, que no estuviera dispuesto a reabrir las heridas del pasado, o peor aún, que guardara resentimientos que ella desconocía, pero que tal vez determinarían el resultado de ese reencuentro de una forma devastadora. La estación era pequeña, antigua, casi nostálgica, con bancos de madera gastados, paredes pintadas, de un color azul desvaído y una atmósfera impregnada de sal y humedad, típica de los lugares donde el mar determina el ritmo de la vida cotidiana. Y mientras los demás pasajeros recogían sus maletas y salían con prisa, Daniel y Elena se quedaron unos instantes quietos, respirando profundamente, como si necesitaran asegurarse de que el suelo bajo sus pies era firme antes de dar el siguiente paso. Daniel fue el primero en reaccionar, acercándose a la ventanilla de información mientras Elena avanzaba detrás de él con pasos lentos, apoyándose en el diario como si fuera un bastón emocional que sostenía su alma. Y cuando él preguntó a la empleada si había visto a un hombre joven con una maleta pequeña llegar ese mismo día, la mujer levantó la vista con una expresión cansada y respondió que sí, que recordaba a un muchacho que parecía extremadamente preocupado, casi ansioso,
que preguntó por un hostal cercano donde pudiera alojarse sin llamar demasiado la atención, y que se marchó de inmediato hacia el paseo marítimo, como si tuviera prisa por llegar a un punto concreto antes de que anocheciera. Esa descripción, mucho más detallada de lo que Daniel había esperado, causó un impacto enorme en Elena, porque aquella ansiedad atribuida a su hijo coincidía exactamente con el carácter que él tenía de pequeño cuando temía que algo malo pudiera ocurrir. Y durante unos segundos, ella cerró los ojos con fuerza, recordando cómo Tomás se aferraba a ella cuando la vida parecía demasiado grande para un niño, que aún no sabía defenderse de la crueldad del mundo. Daniel agradeció la información y tomaron el camino hacia el hostal, que se encontraba en una calle estrecha llena de casas antiguas, donde la luz del atardecer se filtraba entre balcones repletos de plantas, creando un ambiente melancólico que parecía perfecto para alguien que huía de su pasado, pero que al mismo tiempo deseaba encontrar algo que había perdido hace demasiado tiempo. Cuando llegaron al hostal, un edificio pequeño con una puerta de madera agrietada y un letrero oxidado que colgaba de una cadena, Daniel se acercó al mostrador, donde un hombre de mediana edad con una barba espesa y ojos cansados lo recibió con una mezcla de curiosidad y cautela, y cuando Daniel mencionó el nombre de Tomás Ruiz, el hombre frunció el ceño y dijo que sí, que había llegado unas horas antes, que parecía inquieto, que preguntó por un mapa de la ciudad y que se marchó inmediatamente hacia un lugar que, según él dijo, tenía que ver con cerrar asuntos familiares pendientes. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque sabía exactamente a qué se refería su hijo, aunque no quiso admitirlo en voz alta en ese momento. Pero Daniel, atento a cada gesto, percibió que la mujer estaba comenzando a derrumbarse emocionalmente, por lo que la tomó suavemente del brazo y la guió hacia un banco cercano, desde donde podían ver el mar extenderse como un manto oscuro y profundo, bajo un cielo que empezaba a teñirse de tonos púrpuras y rojizos. El silencio entre ellos duró varios minutos, hasta que Elena, con una voz apenas audible pero cargada de un dolor inmenso, dijo que aquel lugar costero tenía un significado especial en su familia, porque años atrás, cuando aún vivían juntos y todo parecía ir bien, habían pasado unas vacaciones allí, unas vacaciones que habían terminado de una forma abrupta y terrible debido a un accidente del que nadie en su entorno quiso volver a hablar jamás, y que desde entonces había marcado la vida de la familia como una sombra que jamás lograron disipar. Daniel la escuchó con la atención de alguien que comprende que está a punto de descubrir una pieza clave, una pieza capaz de darle sentido a todo lo que había ocurrido, y cuando Elena terminó de hablar, él le prometió que no la dejaría enfrentarse sola a lo que viniera, que juntos encontrarían a Tomás, y que, aunque la verdad fuera dolorosa, ya no habría más silencios que destruyeran a una familia que había sufrido demasiado. Con esa determinación, ambos se levantaron y comenzaron a caminar hacia el paseo marítimo, guiados por la vaga pero intensa intuición de que Tomás los estaba esperando allí, aunque ni Daniel ni Elena podían imaginar que alguien más, una figura ligada al pasado más oscuro de la familia, también los estaba observando desde las sombras, preparando algo que podría cambiar el rumbo de la historia de forma inesperada y profundamente peligrosa. Mientras Daniel y Elena avanzaban por el paseo marítimo, las olas rompían contra los muros de contención con un estruendo que parecía resonar en cada rincón de sus mentes, como si el mar quisiera recordarles que todo lo que se había perdido, todo lo que se había ocultado durante años, estaba a punto de salir a la superficie, y que, al igual que el agua que golpeaba con fuerza las piedras, nada ni nadie podría contener la verdad que ya había comenzado a fluir, inundando sus pensamientos y obligándolos a enfrentarse a emociones que habían mantenido dormidas por demasiado tiempo, emociones de miedo, de culpa, de esperanza y de un amor inquebrantable que había sobrevivido incluso a los peores desastres que la vida podía infligir. Elena caminaba con pasos cautelosos, con el diario apretado contra su pecho, y aunque intentaba mantener la compostura, cada ráfaga de viento que le revolvía el cabello le hacía estremecer, no solo por la fuerza del aire, sino porque cada movimiento le recordaba que su hijo podía estar al alcance de la vista y, al mismo tiempo, más lejos que nunca, oculto tras una decisión que ella aún no comprendía del todo, y Daniel, observándola de reojo,
Comprendía que aquel viaje no solo iba a cambiar la vida de Elena, sino que también lo arrastraría a él a un conflicto emocional y moral que pondría a prueba su capacidad de sostenerla, protegerla y acompañarla sin ceder al miedo que podía apoderarse de cualquiera que se enfrentara a un pasado tan oscuro y tan largo. Cuando doblaron la esquina hacia la zona más antigua del puerto, los edificios comenzaron a encogerse, las calles se estrecharon y el olor a sal, pescado y madera húmeda se volvió casi tangible, impregnando la ropa, el cabello y la piel de ambos, y cada paso que daban parecía llevarlos más cerca de un destino que, aunque deseado, también era aterrador, porque Elena sabía que Tomás no era simplemente su hijo perdido, era alguien que había sido marcado por la ausencia, que había sentido la culpa y la soledad de manera intensa, y que, de alguna manera, había aprendido a protegerse a sí mismo, construyendo barreras invisibles que podrían impedir que ella lo alcanzara, incluso si llegaba justo a tiempo. Mientras avanzaban, una figura apareció a lo lejos, caminando con un paso firme, decidido, pero con un aura de cautela que delataba que no estaba simplemente paseando. Era Tomás. Su chaqueta estaba ligeramente abierta, la maleta colgaba de su mano derecha, y aunque no había levantado la vista aún, su cuerpo emanaba la tensión de alguien que se preparaba para enfrentar algo que había estado evitando durante demasiado tiempo. El corazón de Elena se aceleró, y un escalofrío recorrió su espalda mientras el diario se le caía de las manos. Pero Daniel reaccionó rápidamente. Lo levantó y se lo devolvió, y juntos, con pasos cautelosos pero decididos, comenzaron a acercarse a él, conscientes de que cada segundo que pasaba podía ser crucial para que el reencuentro se diera de la manera correcta, sin que el miedo o la culpa destruyeran la frágil oportunidad que el destino les estaba otorgando. Cuando estuvieron a pocos metros, Tomás levantó la vista, y el mundo pareció detenerse. Su mirada, intensa y llena de emoción contenida, se cruzó con la de Elena, y en ese instante, ella supo que no había nada más que hablar ni explicar. Todo lo que habían sufrido, todas las lágrimas derramadas, todos los años perdidos, estaban encapsulados en esa mirada que contenía miedo, desconfianza y, al mismo tiempo, un amor que nunca se había extinguido. Elena dio un paso hacia adelante, titubeando, y su voz tembló mientras decía: «Tomás, hijo mío». Tomás permaneció inmóvil, como si el tiempo lo hubiera congelado, y por un momento, ni él ni Elena pudieron avanzar, atrapados por el peso de todos los años de separación, de abandono, de silencio y de secretos que habían tejido una barrera invisible entre ellos, y Daniel, comprendiendo que cualquier intervención podría romper la delicada tensión del momento, se quedó unos pasos atrás, observando en silencio, preparado para actuar si era necesario, pero respetando la intimidad de un reencuentro que era tan peligroso como esperanzador. Finalmente, Tomás dio un paso hacia atrás, como si necesitara crear distancia para poder respirar, y su voz, profunda y ligeramente ronca por la tensión, dijo: «No sé si puedo, no sé si quiero verte». Elena tragó saliva, sintiendo que su corazón se rompía otra vez, pero antes de que pudiera responder, Tomás continuó: «He estado buscando respuestas, he estado tratando de entender por qué nos abandonaste, por qué nos dejaste, y ahora, no sé si estoy listo para enfrentar todo esto». Elena, con lágrimas que comenzaban a caer, sostuvo su diario con fuerza y dijo con la voz firme, pero cargada de emoción: «Nunca te abandoné de verdad, Tomás. Nunca dejé de pensarte, nunca dejé de buscar la manera de regresar, y hoy estoy aquí, no para pedir perdón, sino para recuperar lo que el destino intentó arrebatarme». El joven permaneció en silencio, luchando con sus emociones, y el mar, que continuaba golpeando con fuerza los muros del puerto, parecía acompañar cada palabra, cada pausa, cada respiración, como si fuera testigo de una verdad demasiado grande para ser contenida. Y Daniel, viendo la intensidad del momento, comprendió que lo que estaba a punto de ocurrir marcaría no solo la vida de Elena y Tomás, sino que también revelaría secretos que durante años habían permanecido ocultos, secretos que podían cambiar la percepción de todos sobre lo que realmente había sucedido aquel fatídico día que los separó. De repente,
Un sonido detrás de ellos interrumpió el momento. Pasos apresurados que no pertenecían, ni a Elena ni a Tomás, y una sombra que se movía con intención, observando, evaluando, planeando. Era alguien ligado al pasado oscuro de la familia, alguien que había estado manipulando silenciosamente los eventos, y que ahora veía la oportunidad de intervenir justo cuando madre e hijo estaban al borde de un reencuentro que podría destruir sus planes cuidadosamente ocultos durante años. El corazón de Daniel se tensó. Elena sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, y Tomás, por primera vez, frunció el ceño, reconociendo una amenaza que ninguno de ellos había anticipado. El momento de alegría, de esperanza y de posible reconciliación se había vuelto peligroso en un instante, y los tres comprendieron que lo que creían que sería un simple encuentro cargado de emociones, ahora se transformaba en un enfrentamiento silencioso, donde las verdades ocultas, los miedos del pasado y la amenaza del presente convergían en un solo punto, que decidiría si la familia podría reunirse o si el oscuro secreto seguiría separándolos para siempre. El aire en el paseo marítimo se volvió denso, cargado de sal, humedad y una sensación de inminente confrontación, como si el propio mar quisiera advertirles que lo que estaba por suceder no era simplemente un encuentro, sino un enfrentamiento con verdades largamente enterradas. Y mientras Elena apretaba con fuerza su diario contra el pecho, sintiendo cómo cada página representaba no solo su vida pasada, sino también la esperanza de recuperar a su hijo, Daniel se mantuvo a su lado, consciente de que cualquier movimiento en falso podría hacer que todo se desmoronara, porque la sombra que habían percibido detrás de ellos no era casual ni inocua, sino alguien que conocía los secretos más oscuros de la familia y que tenía la intención de intervenir para impedir que madre e hijo se reunieran de manera definitiva. Tomás, que estaba frente a Elena con el ceño fruncido y los puños ligeramente apretados, se mostró, dividido entre el deseo de abrazarla y la necesidad de protegerse de la verdad, que podría destruir la frágil coraza que había construido a lo largo de los años, y durante unos segundos, un silencio absoluto envolvió el lugar, roto únicamente por el golpeteo constante de las olas y el murmullo distante de los barcos atracados en el puerto, mientras la brisa marina agitaba sus cabellos y parecía mezclar todos los recuerdos, los miedos y las esperanzas en un torbellino que nadie podía detener ni controlar. De repente, la figura que habían notado antes avanzó con decisión, y al iluminarla la luz tenue del atardecer, Daniel reconoció en su rostro a alguien que había estado involucrado en el pasado de la familia de Elena de manera directa y dolorosa, un hombre que había jugado un papel clave en la separación de madre e hijos, alguien que durante años había manipulado situaciones y emociones, sembrando miedo y rencor, y ahora aparecía en el momento más crítico, con una expresión de triunfo y frialdad que heló la sangre en las venas de todos, porque sabían que su presencia significaba que nada sería sencillo, que los secretos que tanto tiempo habían permanecido ocultos estaban a punto de ser revelados y que la seguridad que Elena creía tener junto a Daniel y su hijo se tambalearía de manera abrupta e inevitable. Elena dio un paso atrás, como si el miedo pudiera retroceder físicamente lo que no había logrado su voluntad, mientras Tomás levantaba la mano en un gesto de alerta y Daniel colocaba una mano firme sobre su hombro, preparándose para intervenir si la situación escalaba hacia la violencia. Pero la primera palabra que pronunció el hombre resonó en el aire como una sentencia. Pensaron que podían escapar de la verdad, pero la verdad siempre encuentra su camino. Elena sintió que su corazón se aceleraba hasta dolerle, porque comprendió que aquel hombre conocía cada detalle, cada decisión, cada error, cada abandono que había marcado su vida, y que su hijo, aunque ahora estaba frente a ella, aún podía ser manipulado, aún podía sentir miedo o rencor por cosas que ella creía que estaban enterradas, mientras Daniel, viendo la tensión y la amenaza que emanaba del recién llegado, se preparaba mentalmente para proteger a Elena y a Tomás de cualquier intento de separarlos, consciente de que aquel instante definiría el futuro de los tres y pondría a prueba la fuerza de los lazos familiares que, a pesar de todo, aún existían y podían salvarlos. El hombre continuó avanzando, y sus palabras empezaron a revelar secretos que nadie había querido escuchar durante años,
historias de traición, decisiones ocultas, conflictos financieros y personales que habían separado a la familia mucho antes de que Elena quedara en la calle, y mientras hablaba, Elena sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba emocionalmente, porque cada frase era un recordatorio del dolor que había sufrido, del abandono que había sentido y de las injusticias que habían marcado la vida de sus hijos y la suya propia. Y al mismo tiempo, aunque doloroso, cada secreto comenzaba a dar sentido a fragmentos de recuerdos que había creído imposibles de entender, permitiéndole reconstruir la historia completa de su familia en su mente de manera tan clara que las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro. Tomás, que escuchaba con atención, mostró por primera vez una emoción intensa que mezclaba ira, tristeza y confusión, porque cada revelación hacía tambalear la imagen que tenía de su madre, de su familia y de sí mismo, y durante un instante pareció que el odio que había guardado durante años podría eclipsar la esperanza de reconciliación. Pero Daniel, comprendiendo que en ese momento su papel era crucial, dio un paso adelante y con voz firme pero calmada dijo: «No permitan que el pasado destruya lo que aún puede ser salvado. Elena ha sufrido lo suficiente. Tomás está aquí, y lo que necesitamos ahora es enfrentarnos a la verdad juntos, no separados por rencores que no nos pertenecen». El hombre, sorprendido por la determinación de Daniel, retrocedió ligeramente, pero no sin lanzar una última advertencia que heló la sangre de todos. Creen que esto se trata de reconciliación, pero hay cosas que no se pueden reparar. Algunos secretos, cuando salen a la luz, destruyen todo a su paso, y ustedes no son la excepción. Elena respiró hondo, con las manos temblorosas sobre el diario, y decidió hablar con una fuerza que surgía del dolor acumulado durante años, una fuerza que parecía surgir de lo más profundo de su alma. No voy a dejar que el miedo gobierne nuestra vida ni que los secretos nos separen. Sí, hubo errores. Sí, hubo abandono. Pero también hubo amor que nunca murió y que aún puede guiarnos. Y estoy aquí para demostrar que nada, ni la distancia ni la mentira, puede borrar lo que somos como familia. Tomás, escuchando a su madre, sintió un nudo en la garganta que no había sentido en años y, lentamente, casi sin darse cuenta, dio un paso hacia ella, con la mezcla de temor y esperanza que solo alguien que ha sufrido tanto puede experimentar, mientras Daniel mantenía la mirada fija en la sombra del hombre que había intentado interponerse, preparado para actuar, consciente de que cualquier movimiento podía cambiar el destino de aquella familia en cuestión de segundos. El mar golpeaba cada vez con más fuerza, como acompañando el clímax emocional que se vivía en el paseo, y en ese instante, Elena extendió las manos hacia Tomás, quien dudó apenas un segundo antes de recibirlas, y cuando sus dedos se entrelazaron, algo cambió en el aire. Una sensación de alivio, de reconciliación y de promesa silenciosa de que, aunque la batalla con el pasado aún no había terminado, el lazo entre madre e hijo era más fuerte que cualquier secreto, cualquier manipulación o cualquier sombra que intentara separarlos, y mientras Daniel observaba, comprendió que ese momento sería recordado para siempre como el instante en que la familia comenzó a reconstruirse, enfrentando sus miedos y reuniéndose frente a un futuro que, por fin, parecía posible. Pero la sombra del hombre no había desaparecido, y mientras Elena y Tomás se abrazaban, su mirada fría y calculadora indicaba que los secretos más peligrosos aún no habían sido revelados, y que la verdadera prueba de su fortaleza, su amor y su unidad, estaba apenas comenzando, prometiendo que la 10ª parte de esta historia sería el enfrentamiento final, donde todas las verdades, todos los sentimientos y todas las decisiones pasarían por la prueba más dura de sus vidas, con la esperanza y el miedo entrelazados de manera irreversible. El amanecer sobre la ciudad costera comenzó a filtrarse lentamente entre las nubes, tiñendo de tonos, dorados y rosados las olas que golpeaban los muros del puerto, y mientras Daniel caminaba junto a Elena y Tomás, quienes aún sostenían las manos entrelazadas con un abrazo que parecía reconstruir años de ausencia, quedó claro que el tiempo que habían perdido no podía recuperarse, pero sí podía llenarse de nuevos recuerdos, de nuevas oportunidades y de un amor renovado que había sobrevivido a los años de abandono, de mentiras,
de secretos y de dolor, demostrando que, aunque la vida había sido cruel, la resiliencia de una familia era capaz de superar incluso las pruebas más implacables que el destino hubiera dispuesto. La figura que los había seguido durante los últimos días, aquel hombre que había intentado manipular y controlar los secretos de la familia, permanecía a cierta distancia, observando con ojos llenos de cálculo y resentimiento, pero al ver la conexión restaurada entre madre e hijo, una chispa de duda comenzó a aparecer en su mirada, como si comprendiera que algunas fuerzas, como el amor y la esperanza, eran imposibles de doblegar, y que no importaba cuánto hubiera intentado alterar los destinos, la verdad y el vínculo que sobrevivía entre Elena y Tomás superaban cualquier intento de control, haciendo que incluso él, alguien acostumbrado a manipular, reconociera que había subestimado la fuerza de los lazos familiares. Elena respiró profundamente, sintiendo cómo cada latido de su corazón parecía sincronizarse con las olas del mar, y por primera vez en años, permitió que la calma reemplazara al miedo, dejando que la emoción y el alivio se mezclaran con lágrimas que recorrían su rostro sin detenerse, porque en aquel momento comprendió que cada sacrificio, cada momento de soledad y cada noche en la que creyó que todo estaba perdido, había tenido un propósito: traerla de vuelta a su hijo y permitir que la familia se reencontrara frente a la fuerza implacable del destino. Tomás, aún abrazándola, sintió cómo una mezcla de emociones recorría su cuerpo: alivio, felicidad, miedo a perderla nuevamente, y gratitud profunda por la mujer que, a pesar de todo, había regresado a él sin exigir nada, simplemente guiada por el amor que nunca había dejado de existir, y en ese instante, Daniel comprendió que su papel había llegado a su fin. Había sido el hilo conductor que permitió que madre e hijo se reencontraran, pero ahora la fuerza de su vínculo podía sostenerse sola, y aunque permaneció cerca para asegurarse de que no ocurriera ningún imprevisto, dejó que los protagonistas principales de la historia se encontraran, habiendo superado juntos el abismo que los separaba durante años. El hombre que los había perseguido finalmente dio un paso adelante, pero no para atacar, sino para revelar algo más que nadie había anticipado: documentos, fotografías y pruebas que explicaban los motivos de los secretos familiares, las decisiones dolorosas y los errores del pasado, exponiendo la complejidad de la situación y mostrando que, aunque la vida había sido dura, cada persona había actuado desde el miedo, la protección o la desesperación, lo que permitió a Elena y Tomás entender que el pasado no era un enemigo absoluto, sino una lección difícil que ahora podían transformar en fuerza para reconstruir su futuro. Elena abrió su diario y comenzó a escribir por última vez, narrando cada detalle de la historia, cada emoción y cada revelación que los había llevado hasta aquel instante, sabiendo que aquel cuaderno no solo era un registro de su pasado, sino también un puente hacia el futuro, un legado que permitiría a Tomás comprender sus raíces, el amor que nunca desapareció y la importancia de la resiliencia, mientras el sol iluminaba sus páginas, como si la luz misma bendijera la decisión de no rendirse, la valentía de enfrentar el dolor y la fuerza de un reencuentro que parecía milagroso después de tantos años de separación. Finalmente, mientras madre e hijo permanecían abrazados frente al mar, Daniel se inclinó ligeramente hacia Elena y le susurró: «Todo esto es tuyo, tu historia, tu vida, tu fuerza, y ahora ellos también están contigo». Elena, mirando a Daniel con gratitud infinita, comprendió que no solo había recuperado a su hijo, sino que había encontrado a alguien que, sin formar parte de su familia biológica, había sostenido su mano y había caminado a su lado en los momentos más oscuros, ayudándola a llegar hasta la luz que ahora los rodeaba. Tomás, con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta que no podía disimular, abrazó a su madre, con fuerza, y en ese abrazo estaba todo lo que había perdido, todo lo que había temido nunca recuperar, y todo lo que ahora podía construir desde cero, sabiendo que los secretos del pasado habían sido enfrentados, que el amor había prevalecido, y que la familia, aunque marcada por cicatrices, estaba más unida que nunca. El hombre que había intentado interferir, viendo la fuerza de aquel vínculo, decidió retirarse sin intervenir más, dejando que la familia se encontrara, entendiendo finalmente que algunas conexiones
son demasiado poderosas para ser quebradas, y que la verdad, la valentía y el amor siempre encuentran un camino, incluso cuando el pasado parece querer separarlos. Y mientras las olas continuaban golpeando con fuerza el puerto, Elena, Tomás y Daniel permanecieron allí, sintiendo que el mundo había cambiado en un instante, que la oscuridad había sido superada y que, aunque los días venideros traerían nuevos desafíos, la certeza de que podían enfrentarlos juntos les daba una fuerza inquebrantable, la certeza de que finalmente estaban en casa, juntos, y de que nadie podría separarles jamás. Ahora que han llegado a este momento, queridos espectadores, recuerden que el amor, la resiliencia y la esperanza siempre pueden prevalecer, incluso en las circunstancias más oscuras. Si esta historia les ha emocionado, les invito a dejar su like, comentar lo que más les impactó y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse las historias más profundas, conmovedoras y llenas de emociones que nos recuerdan que la familia y el corazón siempre encuentran su camino.